Hola a todos nuevamente a JC Relojes. Hoy en el canal quiero presentarles esta marca llamada Precious, que no era desconocida para mí debido a que sus modelos me llaman mucho la atención, porque esta marca tiene como característica el tomar como base los relojes militares de campo. Ellos buscan hacerles homenajes a esos modelos usados por la infantería de marina, a las fuerzas armadas, en eventos como la Segunda Guerra Mundial o como este reloj en la Guerra de Vietnam. Antes de verlo, agradezco a la gente de Precious quien me contactó y me facilitó amablemente esta pieza. ¿Cuál variante será? Pues vamos a verlo. Ya nos dimos cuenta que nos llega bien protegido desde su lugar de origen de esta marca, como es Estados Unidos. Si optamos por esta pieza, lo siguiente que vamos a observar es que se encuentra dentro de un estuche de cartoncillo en dos tonalidades, como es verde, verde olivo. Incluso en esta parte nos presenta una especie de degradado o de desgaste, como lo que se observa en los objetos militares, en cascos y demás. Por el frente también tendremos el nombre del modelo. Así lo vamos a localizar en su página si es que resultan interesados, como Jungle Field. De todas formas saben que dejo el enlace en la descripción del video. Aquí nos adelanta el tamaño del diámetro de caja de 34 milímetros, son relojes pequeños, especificaciones planteadas de aquel entonces, que es un reloj de combate, además está alimentado por una maquinaria Ronda 763, estas son de origen suizo, y por debajo una fecha, abril 1965. Al momento no he investigado o no tengo planteado qué pasó exactamente en este punto. Sé que la guerra de Vietnam se llevó a cabo en este periodo de los años 60, pero no exactamente estos dos. En lo demás solo nos deja un código de barras y por debajo también la indicación de que el movimiento es suizo y ensamblado en América, o en este caso en Estados Unidos. Creo ya para acceder al reloj retiramos esto y también nos queda aquí el nombre de la marca en grande, Precious, una disculpa si lo pronuncio mal, y ahora sí ya podremos seguramente acceder al reloj y sí, aquí está. Ya lo vieron, todo en negro. Está perfecto, me parece muy bien esta elección que enviaron, que es la combinación de las que más me agrada. Ya de entrada, a primera vista van a notar esa carátula completamente en negro con números arábigos desde 12 y hasta 24 horas. Hay un leve tono amarillo y en blanco los siguientes números. Pero bueno, aquí tenemos unos cintillos que... sí, ok. Quito esto. El manual de instrucciones, las especificaciones del reloj. Ya decíamos el movimiento ronda. Tiempo de vida de la batería, 40 meses. El material de esta caja, que es de acero inoxidable y que tiene Superluminova en estas manecillas. Superluminova suizo. Aquí agradecimientos de la compra. Por acá tendremos también, bueno, cómo configurar o en este caso ajustar la hora en nuestro reloj retirando la corona. Muy bien, bien. Instrucciones pequeñas y precisas directamente para el reloj. Aquí tendremos ya la página, la voy a dejar aquí también por si alguien desea mayor información. Y por acá es como un sobre. Me parece por lo que vi en fotografías que ya sé lo que contiene. Esto es sí, esta bolsa. Okay. Una forma bastante original y que va muy adecuado, muy ad hoc al reloj. Nos dan la garantía, los 2 años de garantía mediante este QR. Aquí lo podremos hacer válida, vean. Ahí dejamos su estuche sencillo, pero pienso adecuado para este estilo de reloj. Lo primero a destacar, además de que no es para nada pesado, es ligero, es la buena legibilidad que nos está dando en esta carátula, la cual ya decíamos no es para nada grande, es un diámetro pequeño, incluso prácticamente no solicitado en estos días, pero como decíamos, por el tipo de relojes que desea crear, es que debe respetar estos tamaños. Incluso este modelo hace alusión o homenaje a aquel nombrado WGW-113, el cual era destinado a los pilotos de guerra de Vietnam. Es que es un reloj que no es para nada grueso, no es tan grande, no va a presentar demasiado brillo, de ahí que ellos nos presenten este color de acero cepillado, bueno, caja de metal en acero cepillado, porque se necesitaba que en el campo de batalla pues no tuviera demasiado brillo, no tuviera reflejos para así evitar ser detectado. También puedo adelantarles que el cristal no es plástico, este es mineral, con recubrimiento de zafiro para evitar rayaduras. Tiene una especie de efecto lupa, muy bonito, ahí espero y se note. E incluso desde aquí quiero que noten que los números tienen una especie de efecto 3D o que sobresalen de la carátula. Espero ahí lo puedan ver. Lo hace bastante atractivo y ellos aplican en la carátula un efecto de llamado palomita de maíz porque tiene una especie de granulado en la carátula negra
Otra cosa es en su correa, la cual pensaba que era más flexible al tomarlo porque desde la parte superior se ve la tela, incluso aquí están las costuras, pero si vamos a su lado posterior, esta es de piel. Vean, aquí está en ambas partes, al igual que los sujetadores móviles. Bueno, este es de tela, seguramente con el paso o el uso en estos días que le dé ya se va a suavizar. La hebilla es así, es de metal, sencilla, simple. Aquí quiero que noten también que estas correas se quitan mediante pernos de resorte, donde solamente haciendo presión se retirará la correa para hacer el cambio de forma fácil. Y que tiene una resistencia al agua de 5 atmósferas, lo que son 50 metros, perfecto para cualquier actividad diaria. Sí, para el ajuste, como dice el instructivo, solo retiramos en una ocasión, se detiene el segundero y entonces ya podremos manipular las manecillas. No tenemos ninguna otra complicación más que la lectura del tiempo, horas, minutos y segundos. En cualquier momento necesario detenemos y volvemos a presionar. Listo. A esta altura, y que seguro ya varios se dieron cuenta, es la limpieza que nos dejan en carátula. Esto debido a ese estilo vintage, retro que quieren dar al reloj, la máxima fidelidad. Es no colocar el nombre de la marca, ninguna referencia a resistencia al agua, nada, incluso la corona la tenemos limpia. Esto también, el reloj no nos va a presentar ninguna iluminación mediante LED, sino que si tenemos poca iluminación, la lectura de la hora será mediante esta superluminova que se ve bastante clara y lo tenemos en todo, en índices, números, además en manecilla hora y minutos. Al colocarlo en mi muñeca me di cuenta que si es una correa larga, tiene suficientes hoyuelos para colocarlo en diferentes medidas. La medida es de 16.5 centímetros, si gustan tomarlo como referencia. Obviamente es un tamaño de caja que no me desagrada para nada, incluso para un tamaño como la mía siento que cae bastante bien. Algo que me faltaba también era mencionarles el costo si desean obtener esta pieza, que es de $195 estadounidenses directamente en su página. Tienen envío internacional. Hasta aquí dijo el video unboxing y creo una pequeña mini reseña ya que me adelanté con algunas especificaciones. Ahora falta darle uso algunos días, a ver cómo se comporta y si lo veo necesario pues entonces ya vendré con la reseña completa. Además, si les gustó el video dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. Si llegaron al final les agradezco y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.